voy a hacerlo muy rápido. Yo soy Steffi, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Aún puedes participar a todos los sorteos que están activos hasta el día 24. Sígueme en mis redes sociales para no perder ninguna otra noticia importante. Quedaros aquí hasta el final del vídeo para el sorteo del día de hoy. Hoy vamos a decorar la mesa. De verdad, ha quedado tan bonito que me hubiera gustado que ya fuera Navidad, porque así ya tenía la faena hecha. Dos diferentes estilos para decorar la mesa y ya os digo que no me voy a quedar con ninguno de estos dos, voy a decorarlo diferente este Navidades, así que si quieres verlo sígueme en mis redes sociales. Espero que os guste mucho, si en casa que sí, deditos arriba y no os entretengo más, vamos a empezar. Primero el mantel, es muy importante porque este cambia muchísimo al ambiente de la mesa. Como voy a montar la mesa para 4, dejo los laterales descubiertos para que se vea la madera y esto da un extra toque rústico. Utilizo rodajas de madera como bajoplatos, que por cierto era decoración de mi boda y lo guardé y ahora lo voy a reutilizar. Y este año por la primera vez he comprado una guirnalda artificial para colocar como centro de mesa, que lo he visto muchísimo en revistas y me gustó un montón, pero dejarlo totalmente de largo lo encuentro fino y muy largo, así que lo voy a doblar porque así da directamente más volumen y así tampoco es tan largo. Ahora mismo primero que estoy abriendo las ramas para que tenga más volumen y después puedes decidir de decorarlo a tu gusto. A propósito, no voy a pegar nada con silicona para poder quitar y cambiar la decoración cada momento que lo deseo. Los laterales he puesto unas ramitas que son tipo muérdago y también voy a añadir estos guirnaldas grandes y pequeñas para dar un poco de color, que por cierto luego lo quito. Si te fijas bien en el vídeo, luego ya no lo tengo. Y ponemos lucecitas, esos de pilas para que los escondemos por debajo y no tenemos cables por el medio. Ahora lavavajillas. Voy a utilizar mi lavavajillas de cada día, que es de vidrio. Pero si le damos un toque con una servilleta bonita, unas copas y un par de extra cubiertos, ya que nos vamos a poner las botas, y yo veo mis vajillas muy diferente a lo de día a día. No sé si es correcto, pero las copas suelo poner así en triángulo, la copa de vino, el vaso de agua por fuera y más por atrás la copa de cava, que es para el último momento de la cena. Ahora la servilleta con el anillo que hemos hecho en el tutorial de ayer y así es como se queda la mesa. Como veis he quitado la guirnalda rojas y he puesto unas bolas. Por cierto, si tienes un mantel sin estampado también puedes repartir un poco de este confeti de estrellas por la mesa. Coloco unos arbolitos, los detalles y unas velas, que es súper importante para dar bien ambiente. Os quiero enseñar, si cortas una hoja de fieltro de harina A3 por la mitad y lo colocas debajo de los platos, de que da una profundidad increíble. No sé si te gusta más sin o con, pero solo quería enseñaros la diferencia y espero que os guste muchísimo y que sirva de inspiración. Vamos a la mesa número 2. Aquí sí que voy a poner un mantel entero, pero para romper que todo es un color de blanco voy a poner un camino de yute, que por cierto también puedes colocarlo diferente, como por ejemplo de cabeza a cabeza. Otra vez vuelvo a poner el centro en la mesa, que es la guirnalda, y voy a quitar lo que son las bolas rojas. Las vajillas exactamente lo mismo, un plato grande, un plato hondo y las copas, los cubiertos y pongo todo lo mismo. Pero para que veáis la diferencia que hay entre los colores, porque el bajo plato que he utilizado esta vez es la que hice yo en la serie de Navidad hace un par de años. Colocamos esta vez la servilleta entre los dos platos y ahora voy a colocar los mini coronas en los platos. Unos adornos y esto es como se queda el resultado final. ¿Qué os parece? Un mundo diferente y por supuesto de gusto hay colores. Christmas time again, alone here right by the fireplace. I dream of... Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, que sirva como inspiración, así que sígueme en mis redes sociales para ver al final cómo lo pongo en el día de Navidad. Suscríbete, dale like, estoy súper distraída, ellos ya han empezado.
espero que os guste muchísimo. Es la nueva línea Home que han sacado hace poquito. Son colores preciosísimos. Estos traen como blancos, dos diferentes tonos rosas o un verde menta. Si quieres participar en un lote que tiene otros colores, os dejo abajo en la cajita de información el enlace al vídeo, porque en total sorteo 3 lotes de Pinty Plus. Uno es de la línea Evo y 2 de la Home, pero cada lote tiene otros colores, así que puedes participar en cada uno para tener más posibilidades de ganar. Entonces vamos a las condiciones, que son: 1 es nacional, 2 siga a mí en Instagram, que es @stefirui, 3 siga a Pinty Plus en Instagram también, que es @pintyplus_official, y 4 también las palabras yo participo para saber que participas. Un besito a todos y nos vemos. Ya, no literalmente no.